la noche del 18 de agosto de 1827, una tormenta azotaba las estepas de Ningxia. En el interior de la tienda imperial, el gran conquistador yacía sobre sábanas de seda, debilitado y marcado por las huellas de innumerables batallas. Su respiración era entrecortada y la sangre fluía como un río oscuro imposible de contener. A su lado, una joven princesa Tangut, de apenas 16 años, sostenía una daga con la que había decidido poner fin a años de sometimiento y venganza familiar. Su nombre era Gurbeljin Khatun, y aquella noche la historia cambió para siempre. No hubo gritos, solo el rugido de la tormenta y el goteo de la sangre imperial sobre alfombras persas. El hombre que había extendido su dominio desde las estepas de Mongolia hasta los confines de Eurasia se encontraba reducido a un anciano que perdía lentamente la vida. Ya no era el temido conquistador, sino un cuerpo frágil que se apagaba en silencio, observado con serenidad por una muchacha que veía cumplirse el destino. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a las estepas mongolas de 1562, donde nació un niño llamado Temujin. Su padre, Yesugei, era jefe de un clan menor, constantemente amenazado por tribus rivales. La violencia no era excepción, sino norma. A los 9 años, Temujin vio cómo envenenaban a su padre durante una cena diplomática. Su familia fue expulsada, condenada a vagar por las estepas heladas. Comían raíces, roedores, cualquier cosa para sobrevivir. Pero lo que marcaría su destino no fue el hambre ni el frío. Fue lo que ocurrió una noche de 1184, cuando tenía 22 años y acababa de casarse con Börte, la mujer que amaba desde la infancia. Los merquitas atacaron su campamento al amanecer. No buscaban ganado ni armas. Buscaban venganza generacional. Décadas atrás, el padre de Temujin había robado a la madre de su líder. Ahora cobraban la deuda con la misma moneda. Se llevaron a Börte mientras Temujin huía a caballo, impotente, escuchando sus gritos que se perdían en la distancia. Durante 8 meses no supo nada de ella. 8 meses imaginando lo que le hacían. 8 meses planeando una venganza que no tendría límites. Cuando finalmente la recuperó, Börte estaba embarazada. El hijo, Jochi, nació con dudas sobre su paternidad que lo perseguirían toda su vida. Temujin nunca preguntó qué había pasado en esos meses. Nunca habló del tema. Pero algo dentro de él se había roto para siempre, o tal vez algo oscuro había nacido. La venganza contra los merquitas fue solo el principio. Temujin, que pronto sería conocido como Genghis Khan, no se conformó con derrotarlos militarmente. Ordenó algo que sus propios generales consideraron excesivo. Todas las mujeres merquitas serían distribuidas entre sus soldados, no como esposas, como botín viviente. Las más hermosas fueron seleccionadas personalmente por él. Estableció un sistema de clasificación. Las vírgenes valían más, las casadas menos, las viudas casi nada. Cada mujer recibía un número tatuado en el cuello, un inventario humano. Sus lugartenientes aprendieron rápido que la violación sistemática no era solo tolerada, sino recompensada. Después de cada conquista, las mujeres eran alineadas, inspeccionadas como ganado, distribuidas según el rango militar del receptor. El propio Khan se reservaba el derecho de primera elección. Siempre elegía entre 30 y 50 para su tienda personal. Con el tiempo,
su harén llegó a contar 7.000 mujeres de todas las etnias conquistadas: chinas, persas, rusas, árabes, tanguts. Cada grupo étnico tenía su propia sección en el campamento imperial. Un mapa viviente de sus conquistas, medido en cuerpos femeninos. Pero esto era solo la superficie de un sistema mucho más siniestro. En 1211, durante la conquista de los Jin, Genghis Khan perfeccionó su método. No bastaba con violar. Había que borrar linajes enemigos a través del vientre. Ordenó que sus soldados embarazaran sistemáticamente a las mujeres de los pueblos conquistados. Los hijos nacidos serían mongoles. No importaba el origen de la madre. Era genocidio a través del útero, conquista a través del esperma. El sistema alcanzó dimensiones industriales que ninguna otra conquista había logrado antes. Genghis Khan estableció las YAM, estaciones postales, cada 30 kilómetros a lo largo de todo el imperio. Oficialmente servían para mensajería y comunicación. Extraoficialmente, cada estación mantenía entre 20 y 50 mujeres para servicio de los viajeros militares. Las mujeres rotaban cada 3 meses, cuando ya no servían o morían. Eran reemplazadas por nuevos contingentes de las últimas conquistas. Los administradores llevaban registros meticulosos: origen étnico, edad, número de servicios prestados, embarazos, muertes. Un burócrata tangut llamado Yelu Chukai documentó que entre 1220 y 1227, más de 300.000 mujeres pasaron por este sistema. La mayoría no sobrevivía más de un año. Las que quedaban embarazadas eran enviadas a campamentos especiales donde daban a luz. Los niños varones eran entrenados como soldados desde los 5 años. Las niñas volvían al sistema a los 12. Un círculo perfecto de horror generacional. El propio Khan estableció protocolos específicos. Las vírgenes de familias nobles eran reservadas para él durante la primera semana después de la conquista. Luego pasaban a sus generales, después a los soldados rasos, finalmente a los sirvientes. Era un descenso calculado, diseñado para destruir no solo el cuerpo, sino el espíritu. Muchas se suicidaban, otras enloquecían. Algunas pocas, las más fuertes o las más rotas, aprendían a sobrevivir convirtiéndose en administradoras del mismo sistema que las había destruido. En 1219, durante el asedio de Samarcanda, el sistema mostró su rostro más monstruoso. La ciudad resistió durante 5 meses. Cuando finalmente cayó, Genghis Khan ordenó algo que horrorizó incluso a sus propios generales. Todas las mujeres de la ciudad, desde niñas de 8 años hasta ancianas de 80, fueron reunidas en la plaza principal. 30.000 mujeres bajo el sol del mediodía. Las dividieron en grupos según edad y belleza. El primer grupo, unas 3.000 jóvenes, fue para los soldados que habían mostrado mayor valor en el asedio. El segundo grupo, unas 10.000 mujeres casadas, fue distribuido entre las tropas regulares. El tercer grupo, las ancianas y las niñas muy pequeñas, fue ejecutado. No servían para el sistema. Durante 3 días y 3 noches, los gritos no cesaron en Samarcanda. Los cronistas persas escribieron que el río Serafshan se tiñó de rojo, no solo por la sangre de los ejecutados, sino por las mujeres que se arrojaban desde los puentes. Pero lo más aterrador no era la brutalidad, era la metodología. Todo estaba calculado, organizado, sistematizado. No era barbarie caótica, era barbarie administrativa. Los médicos del ejército mongol examinaban a las mujeres.
clasificándolas por salud y fertilidad. Los escribas registraban cada asignación. Los guardias vigilaban que no hubiera desperdicios. Una mujer que se resistía demasiado era ejecutada y reemplazada inmediatamente. El sistema no toleraba fricción. Genghis Khan supervisaba personalmente las selecciones más importantes. Dicen que podía evaluar la virginidad de una mujer con solo mirarla caminar, que conocía el origen étnico por el olor de la piel, que nunca olvidaba un rostro, especialmente si lo había visto llorar. Pero entre todas sus conquistas, fue la campaña contra los tanguts en 1226 la que sellaría su destino. El reino tangut de Shi Xia había sido aliado intermitente de los mongoles, pero se negó a proporcionar tropas para la campaña contra Khwarezm. Genghis Khan lo tomó como traición personal. La invasión fue especialmente brutal. No buscaba solo conquistar. Buscaba borrar a los tanguts de la existencia. Cada ciudad fue arrasada. Cada hombre ejecutado. Cada mujer incorporada al sistema. Durante el asedio de la capital, Chongqing, algo cambió. El emperador Tangut ofreció su rendición con una condición. Entregaría a su hija, la princesa Gurbelchin Khatun, como esposa para Genghis Khan. No como concubina, como esposa oficial. Era un honor que el Khan raramente concedía. Aceptó. La princesa tenía 13 años cuando la entregaron. Alta para su edad, con ojos que no bajaban la mirada, incluso frente al terror de las estepas. Durante 3 años la mantuvo cerca, no en el harén general, sino en su tienda personal. Algunos dijeron que le recordaba a Borte en su juventud. Otros, que disfrutaba especialmente romper su resistencia. Gurbelchin nunca gritó, nunca suplicó, nunca lloró donde él pudiera verla. Pero cada noche, cuando el Khan dormía, afilaba mentalmente el plan que había comenzado a tejer desde el primer día. Observó sus rutinas, aprendió sus debilidades. Notó que después de beber kumis siempre dormía más profundo, que los guardias se alejaban durante las tormentas para proteger las tiendas del viento, que confiaba en ella lo suficiente como para no revisarla antes de acostarse. Durante 3 años fue la esposa perfecta, sumisa, silenciosa, complaciente, y durante 3 años, cada noche antes de dormir, tocaba el pequeño cuchillo que había escondido en el mango de su peine de jade, regalo de su madre antes de morir. La noche del 18 de agosto de 1227 era perfecta. Una tormenta de verano azotaba el campamento. Los guardias luchaban por mantener las tiendas en pie. Genghis Khan había bebido más kumis de lo habitual, celebrando la caída de otra ciudad tangut. Gurbelchin lo ayudó a desvestirse, como cada noche. Lo acompañó a la cama, como cada noche. Esperó a que la tomara, como cada noche. Pero esta vez, mientras él se movía sobre ella, con los ojos cerrados, su mano derecha encontró el peine en su cabello. El cuchillo salió con un movimiento que había practicado 1000 veces en su mente. No apuntó al corazón. No buscó la garganta. El corte fue preciso, profundo, irreversible. Un tajo limpio que separó para siempre al violador de su arma. Genghis Khan no gritó. El shock fue absoluto. Miró hacia abajo. Vio la sangre. Vio lo que faltaba, vio a la niña que ya no era niña,
sosteniendo un cuchillo manchado. Intentó llamar a los guardias, pero la tormenta ahogaba todo sonido. Intentó alcanzarla, pero ella retrocedió con calma, sentándose en una esquina de la tienda para observar. No huyó. No había a dónde ir. Solo se sentó y esperó, limpiando metódicamente la hoja, mientras él trataba inútilmente de detener la hemorragia con sábanas que se empapaban cada vez más rápido. Pasaron horas, o tal vez minutos que parecieron horas. Él le habló en mongol, en chino, en tangut. Le prometió clemencia, riquezas, poder. Ella no respondió, solo observaba cómo el hombre más poderoso del mundo se convertía en un anciano asustado, desangrándose en su propia cama. Cuando los espasmos comenzaron, cuando el cuerpo del gran Khan comenzó a convulsionar, Gurbeljin finalmente habló, no en mongol, en tangut, la lengua de su pueblo masacrado. Esto es por todas nosotras. Al amanecer, cuando la tormenta había pasado y los guardias finalmente entraron, encontraron a Genghis Khan muerto en un charco de su propia sangre. Gurbeljin seguía sentada en la esquina, el cuchillo todavía en la mano. No opuso resistencia cuando la arrestaron. Dicen que sonreía. Los generales mongoles se enfrentaron a un dilema imposible. Revelar la verdadera causa de muerte destruiría el mito del Khan invencible. Un imperio construido sobre el terror sexual no podía admitir que su líder había muerto castrado por una adolescente. Decidieron mentir. La historia oficial diría que murió de heridas en batalla, o de una caída del caballo, o de enfermedad. Cualquier cosa menos la verdad. Gurbeljin fue ejecutada en silencio, sin juicio, sin testigos. Su nombre fue borrado de todos los registros. Pero los guardias que vieron la escena, los sirvientes que limpiaron la sangre, las otras mujeres del harén que escucharon los rumores, ellos sabían. Y en susurros que cruzaron las estepas, la verdad viajó más rápido que cualquier mentira oficial. El gran Genghis Khan, el hombre que había violado un continente, había muerto como sus víctimas temían morir, indefenso, humillado, reducido a carne sangrante. Su muerte no detuvo el sistema que había creado. Sus hijos y generales continuaron la práctica durante generaciones. Pero algo había cambiado. El mito de invencibilidad estaba roto. Si una niña tangut podía matar al Khan, ¿qué más era posible? En los harenes del imperio, las mujeres comenzaron a susurrar el nombre prohibido, Gurbeljin, no como víctima, como vengadora, como prueba de que incluso el sistema más brutal podía ser desafiado con un cuchillo bien colocado y 3 años de paciencia. Los estudios genéticos modernos confirman el horror con precisión científica. El 0.5% de la población masculina mundial, unos 16 millones de hombres, descienden directamente de Genghis Khan, no por sus esposas oficiales, por las 7.000 mujeres de su harén personal y las cientos de miles que pasaron por su sistema. Es la huella genética más grande dejada por un solo hombre en la historia humana. Pero no es un legado de grandeza, es evidencia forense de un crimen continental. Cada uno de esos cromosomas y es testimonio silencioso de una violación. Cada marcador genético, una mujer que no pudo decir no. Y sin embargo, la historia oficial sigue romantizando al gran conquistador. Los libros de texto hablan de estrategia militar, de unificación de las estepas, de la ruta de la seda. Apenas mencionan los cuerpos sobre los que se construyó el imperio.
como si 7.000 mujeres en un harén fuera una nota al pie. Como si 300.000 mujeres en estaciones de violación fueran un detalle administrativo. Como si el genocidio a través del útero fuera solo otra táctica de guerra. Pero las mujeres siempre supieron la verdad. En las canciones tanguts que sobrevivieron, en los poemas persas que escaparon la censura, en las nanas chinas que las madres cantaban a sus hijas, Genghis Khan no es un héroe. Es el monstruo del que hay que protegerse. Y Gurbeljin no es una nota al pie borrada. Es la prueba de que hasta el monstruo más grande puede sangrar. Esta es la historia de Temujin, el niño traumatizado que convirtió su dolor personal en dolor continental. Un hombre que confundió poder con posesión, conquista con violación, imperio con harén. No fue un genio militar. Fue un violador serial con un ejército. No unificó las estepas. Las violó sistemáticamente. No creó un imperio. Creó la red de tráfico sexual más grande de la historia premoderna. Y al final, no murió como conquistador. Murió como lo que siempre fue. Un violador alcanzado por la justicia de una niña que se negó a ser solo otra estadística en su imperio de carne. Gurbeljin Hatun, cuyo nombre intentaron borrar, pero que vive en cada mujer que encuentra la fuerza para decir basta, en cada cuchillo escondido, en cada acto de justicia que el sistema llama venganza. Así mueren los imperios construidos sobre cuerpos, no con gloria, sino con sangre entre las piernas y una adolescente tangut limpiando tranquilamente su cuchillo mientras la tormenta se calma y el sol sale sobre las estepas, indiferente a la muerte del hombre que creyó que podía poseer el mundo a través del terror sexual. Y aún hoy, en cada conflicto donde la violación es usada como arma de guerra, el fantasma de Genghis Khan cabalga. En Bosnia, en Ruanda, en el Congo, en Myanmar. El sistema que él perfeccionó sigue vivo, solo que con diferentes uniformes. Pero también sigue viva Gurbeljin, en cada mujer que resiste, en cada testimonio ante tribunales internacionales, en cada condena por crímenes de guerra sexual. Porque la historia nos enseña que los violadores pueden construir imperios, pero también que basta una mujer con un cuchillo y la determinación de 3 años para recordarnos que ningún imperio construido sobre cuerpos puede durar para siempre. Si esta historia te ha estremecido, compártela. No para glorificar la violencia, sino para recordar a sus víctimas, para nombrar a las sin nombre, para que Gurbeljin Khatun no sea olvidada otra vez. Porque mientras recordemos que ella existió, que resistió, que vengó a miles con un solo corte, ningún violador podrá dormir tranquilo pensando que es invencible. La historia no perdona, la historia no olvida, y a veces, solo a veces, la historia hace justicia.